Bien, vamos a compartir. Acá estamos. Nosotros habíamos terminado de ver lo que era la nutrición en invertebrados y ahora pasábamos a nutrición en vertebrados, ¿sí? Mucho más cortito lo hicimos, más simple para no volvernos tan locos. Había que hacer un par de actividades para hoy, como para ir corrigiéndolas. Dice, a medida que vamos leyendo, los invito a tomar al menos una particularidad del sistema digestivo de cada grupo de vertebrados. Ahí escuchando mucho ruido. Puede ser. Bien, algo importante de los vertebrados que tenemos que decir, se llama vertebrados porque tienen vértebras o columna vertebral, se caracterizan por tener un esqueleto interno, ¿sí? Este esqueleto puede ser óseo o puede ser cartilaginoso, como por ejemplo el caso de los tiburones, de las rayas. ¿Y qué pasa con los vertebrados? Los vertebrados, al ser organismos más complejos, tienen sistemas de la nutrición más complejos. Entonces ya tiene un sistema digestivo completo, este sistema digestivo tiene un conducto en donde se diferencia una boca o entrada, una faringe, esófago, tiene estómago, intestino, delgado, grueso, y además tiene glándulas anexas, que las glándulas lo que hacen es producir sustancias que van a ir al tubo digestivo y ayudan a la digestión, porque son enzimas lo que producen, ¿sí? Ahora, dentro de estos vertebrados, además de un sistema digestivo completo, también la respiración, la circulación y la excreción se realiza de manera más completa. Vamos a ir viendo en detalle cada uno. Algo que les quería decir es que dentro de los vertebrados vamos a encontrar peces, anfibios. Cuando hablo de anfibios quiere decir como una doble vida, así como que es acuático y terrestre. Como por ejemplo las ranas, tienen un primer estadio acuático y después pasan a la tierra. Los reptiles, como las serpientes, también están las aves y los mamíferos. Entonces tenemos un poco de todo, mucha variedad dentro de los vertebrados. La idea es que vayamos leyendo uno por uno y que me vayan contando ustedes qué anotaron. ¿Hay alguien que quiera empezar? Si querés, empiezo yo. Sí, Guille. Ok. Acá donde dice peces. Sí. De ahí, ok. Los peces, por ejemplo, presentan un estómago poco diferenciado o ausente, por lo que tanto la digestión como la absorción de sustancias se realizan en el intestino. Otra característica que los diferencia del resto de los vertebrados es su lengua, que es inmóvil, excepto en tiburones y rayas. Estos últimos además cuentan con perdón, no veo nada, profe. Con ¿Qué dice? dientes que se renuevan continuamente. Ok. Que justo ahí tengo una mancha en la pantalla de la computadora y no llega a leer. Guille, ¿y vos de eso qué anotaste? Para vos, ¿qué era lo que El del punto 9, de los peces? Sí, que sí, que su lengua es inmóvil, o sea, menos la de las rayas y los tiburones. perfecto. Miren, yo lo que hice acá fue poner unas imágenes para que ustedes puedan ver cómo es el sistema digestivo de un pez, ¿sí? Fíjense que el estómago es como una dilatación, está apenas ensanchado. Y con respecto a su boca, acá se puede ver la lengua inmóvil. Por lo general no tienen dientes, aunque hay peces que sí lo tienen. Y una dentición muy característica es la del tiburón. El tiburón tiene estos tipos de dientes. Fíjense que estos dientes no tienen una raíz. Entonces, como no están, no se mantienen muy fijos, cuando caza el tiburón suelen desprenderse estos dientes, como que los pierde continuamente, es fácil que los pierda. Pero igualmente los renuevan y además tiene varias filas de dientes el tiburón, ¿sí?
Entonces vemos cómo es el estómago, cómo es la lengua, cómo son los dientes. Esto vamos a ver después qué son las branquias. Vamos a seguir con anfibios. ¿Quién quiere leer anfibios? Yo. Yo te puedo hacer una pregunta antes de los peces, Sí, Delphi, decime. que yo quería saber, si es que vos sabías también, que si la lengua al ser inmóvil cumple alguna otra función, porque ya al ser inmóvil como que ya es algo menos a comparación de nosotros, si tiene alguna función en particular. Claro, porque viste que nosotros tenemos la lengua que es móvil y que, por ejemplo, nos ayuda cuando nos masticamos, que vayamos moviendo Para empujar el el bolo bolo. alimenticio y tragar y demás. En el caso de los peces no hay una masticación, ¿sí? Por lo general Claro. incorporan a la presa, ayuda, ¿sí? A capturar a la presa, eh, pero de hecho hasta tiene una boca que a veces puede, ¿sí? Como salir un poco protuberante para lo que es capturar a la presa, pero no influye tanto en la captación del sabor, no tiene movilidad porque no se mezcla el alimento, directamente la presa es ingerida. Ok, gracias. ¿Quién quería leer? ¿Quién me dijo yo? Matías. Mati, dale. Acá anfibios. Ok. En los anfibios la lengua cobra mayor importancia ya que es protráctil. Puede extenderse por fuera del cuerpo y le sirve para cazar presas. Los reptiles representan como característica distintiva un esófago y estómagos muy hidratables. Esto les permite ingerir grandes presas sin dificultad. Bien. ¿Y bueno, no hay mucha variedad de información. ¿Qué pusiste vos de anfibios y reptiles? Como particularidad puse que al tener un estómago y esófago muy dilatables, pueden ingerir grandes alimentos sin dificultad. Grandes presas, Esos son como lo hacen las serpientes. esos son los reptiles. Muy bien. Los reptiles, por ejemplo, ¿vieron alguna vez o sea, algún video, en alguna película, que hay una serpiente que se puede comer un perro o una presa muy, muy, muy grande? ¿Sí? Bueno, y eso es Sí. justamente porque tiene todo su sistema digestivo adaptado para alimentarse de grandes presas. No solamente que su estómago se ensancha un montón, sino que todos los músculos de su cuerpo se estiran. Además, tienen la capacidad de poder, la mandíbula como que la desprenden. Se desprende la mandíbula para poder incorporar presas de grandes tamaños. Entonces tiene todo el sistema digestivo adaptado a esta alimentación, poder alimentarse de grandes presas. Eh, Hoy la serpiente después de hacer esto queda inmóvil, tarda por lo general días en alimentarse, poder digerir esa presa de gran tamaño. Y después en el caso de los anfibios podemos ver esta lengua protráctil, ¿sí? Que es esta capacidad que tiene de salir y poder capturar a las presas. Y fíjense cómo se pliega, ¿sí? Acá tenemos el sistema digestivo. Bueno, vamos a seguir por aves. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quién quiere leer aves acá? Yo, Amparo. Amparo. Bien. Las diferencias más notorias se encuentran en las aves y en los mamíferos. Las aves tienen picos, corneos adaptados al tipo de dieta y su esófago tiene una dilatación llamada buche que almacena el alimento antes de digerirlo. A su vez, el estómago se divide en dos partes, un proventículo donde se producen los jugos gástricos y una molleja en donde se tritura el alimento. Bien. ¿Sigo? No. Hasta ahí. ¿Qué pusiste? Puse que el estómago se divide en dos partes, un proventículo y una molleja. Bien. Acá tenemos la imagen del sistema digestivo. Además de este estómago, que es muy particular, que tiene dos A mí me regiones, llamó la atención que tenga ese buche antes de digerirlo, que ponga la comida ahí. Muy raro. exacto, eso era lo que les iba a decir, Guille. Hay muchas aves, como por ejemplo las gallinas, que en este buche picotean unas piedritas chiquititas y estas piedritas quedan en el buche.
Entonces después cuando ingiere los granos o lo que encuentre para comer, las piedras van chocando con estos granos de alimento y lo van degradando, van haciendo que se ablande. Actúa como si fuese, ¿vieron un mortero que se usa para triturar? Entonces eso ayuda, es como una primera digestión del alimento y después pasa al estómago. Otra particularidad que tienen las aves es que tienen cloaca, no tienen ano, sino que por la cloaca sale la materia fecal y además sale la orina, sale todo junto, en una misma mezcla. Y esto de los picos córneos que pueden ver acá. Los diferentes picos adaptados a su alimentación. Por ejemplo, acá el tucán que come frutas y tiene el pico para poder romper esas frutas. O fíjense cómo es el pico de un carroñero que tiene que estar desgarrando el alimento. Fíjense el del pelícano que va nadando, ¿sí? Va nadando, no, va volando y en su vuelo agarra a los peces con agua. O, por ejemplo, el picaflor, que tiene un pico alargado para tratar de sacar el néctar de las plantas. Bueno, y demás ejemplos que podemos ver acá. Y nos quedan mamíferos. ¿Quién lee mamíferos? Candela. ¿Quién dijo? ¿Candela? No escuché, se me hizo una mezcla. No, después que dijimos 3 al mismo tiempo. Ah. Bueno, que lea uno y los otros dos después me dicen qué anotaron. ¿Quién está? Bueno, ¿puedo leer yo? Sí. Delphi, Por ¿no? su parte, las estructuras, por su parte, las estructuras de los mamíferos varían según su dieta. Los herbívoros poseen subdivisiones en el estómago que les permiten digerir mejor los vegetales. En particular, los rumiantes, como las vacas y las ovejas, tienen un gran estómago dividido en 4 secciones. La primera sección, el rumen, habita microorganismos que degradan la celulosa. Además, el intestino delgado es más largo en comparación con el de los carnívoros. Bien. ¿Quién más estaba por ahí? ¿Quién más quería leer? Yo. Creo que, pero una. no sé si Bruno, Ana, yo, no sé quién es. Bueno, díganme Unos cada cuantos. uno que... sí. A ver, Cande, ¿vos qué pusiste? No, yo puse que me llamó la atención porque no sabía que el intestino delgado de los herbívoros era más largo en comparación a de los carnívoros. Sí. Y también que, bueno, es una particularidad que, o sea, el estómago de los herbívoros Freno está ahí. Esto de que el intestino de los herbívoros sea más largo tiene que ver porque el intestino se encarga de absorber los nutrientes. Entonces, más largo es el recorrido, más posibilidad de absorber nutrientes. Eso. ¿Qué más me ibas a decir? No, eso, y que después también me llamó la atención de que, y eso también te quería preguntar, si, o sea, estas subdivisiones en el estómago es en todos los herbívoros o solo en algunos como la vaca y la oveja. Por lo general suelen tener el estómago dividido. ¿Por qué? Porque como se alimentan de vegetación, las plantas tienen celulosa, ¿sí? La celulosa es una molécula que es muy difícil que los jugos digestivos la puedan degradar, la puedan romper esta molécula. Entonces es una digestión muy lenta. Por eso cuando, no sé, a nosotros a veces puede ser que una persona que come ensalada de hojas verdes se inflame mucho, se le hinche la panza. O que cuando estamos mal de la panza nos digan no comas hojas verdes crudas. ¿Por qué? Porque nos cuesta digerirla. A los herbívoros le pasa lo mismo. Entonces, por eso, por ejemplo, la vaca, las ovejas, además de tener el estómago dividido, porque el alimento va pasando de un estómago al otro, pero además mastican mucho, por eso fíjense acá tienen los dientes de la vaca, todos los dientes son planos porque son molares y premolares porque se encargan de triturar el alimento, tratar de romperlo lo más que se pueda. Después que lo mastico, lo traga, va a la primera porción del estómago y después vuelve a la boca, hace como varias masticaciones.
Y eso es justamente porque es difícil de digerir la celulosa que está en los vegetales. Entonces la mayoría de los herbívoros tienen este tipo de adaptación. Bruno, ¿vos qué me querías decir? Que yo, lo que más me llamó la atención es que dependiendo de la dieta puede cambiar totalmente, bueno, casi totalmente el sistema. En los otros grupos se podría ver que no cambiaba tanto el tema, a veces alguna que otra cosa, pero en mamíferos puede cambiar directamente el estómago, el intestino, los dientes, la lengua también cambia, Sí, y eso fue lo que más me llamó la atención. sí, sí, sí. Es re interesante. Bueno, fíjense como acá está justamente lo que mencionabas, los dientes de la vaca y los dientes de un lobo, y justamente difiere por el tipo de alimentación, de dieta que tiene cada uno. El caso del lobo es un carnívoro y necesita desgarrar a su presa, por eso tiene incisivos para poder morder, y tiene estos caninos que son los colmillos para poder desgarrar a la presa. ¿Quién más estaba por ahí? Me quería contar algo. ¿Alguien más? Ana, Sí, yo, Ana. dale. Nada, yo lo que puse que me interesó de los mamíferos fue que tienen, en especial las vacas, que tienen el estómago dividido en cuatro secciones. Porque yo, o sea, a mí una vez, no sé quién, me dijo como que las vacas tenían cuatro estómagos distintos y yo había pensado, pero en realidad sería un estómago solo que está dividido, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. Es que a veces se dice cuatro estómagos, pero en realidad es el estómago dividido en cuatro secciones. claro. Bueno, bueno, y eso con respecto a lo que es la digestión. Después venía una parte de lo que es el sistema respiratorio. Eh, a ver quién está por ahí. Delphi Turano, ¿querés empezar a leer sistema respiratorio, el primer párrafo? Bueno, dale. Lo tengo acá igual. Los peces y algunos anfibios, renacuajos de ranas y sapos y axolotes presentan un sistema respiratorio branquial. Las branquias son órganos externos con forma de lámina que en los peces están cubiertos por el opérculo. Bien. ¿Sigo? No, hasta acá nada más. Gracias. Ah, ok. ¿Alguien tiene idea qué es un axolote? Sí, son como si fuesen como unas lagartijas, pero que Sí. están abajo del agua. O sea, sí. Sí, Tienen las branquias como antenas, algo así. y tienen Sí, tienen como todo un cosa que alrededor de la cabeza. son, son muy raros porque de hecho es como que están todos son organismos que no terminan de desarrollarse por completo, nunca alcanzan la madurez sexual, ¿sí? Nunca terminan de madurar y por eso tienen esa forma tan particular. Para el que no lo conoce, tendría que haber buscado, les voy a compartir imagen. A ver. Chan, chan, chan. Yo tenía un conocido que tenía de estos en una pecera en la casa. Ven que son bastante raros, ¿sí? Esto que está acá son las branquias. Las branquias sirven para respirar. Tienen estas prolongaciones que parecen pelos, pero en realidad lo que hacen estas branquias con sus prolongaciones es capturar el oxígeno que está disuelto en el agua. Las branquias las vemos que son rojizas y es porque tienen vasos sanguíneos muy finitos. Entonces el oxígeno se atrapa en las branquias y pasa automáticamente a la sangre, ¿sí? En, en los peces, mejor dicho, los peces también tienen branquias. Pero por ejemplo, vamos a ver tiburón. ¿Ven? El tiburón tiene estas rayas acá que se llaman hendiduras branquiales. Por abajo de estas hendiduras están las branquias. Cuando el tiburón abre la boca nadando, entra el agua con el oxígeno disuelto pasa por las branquias, el oxígeno queda en las branquias, de hecho pasa a la sangre y el agua es eliminado al exterior. La mayoría de los peces, ¿sí?, tienen opérculos.
Miren, todo esto es un opérculo. Esto es el opérculo. Acá se ve bien, el opérculo. Son como una especie de tapita que mantiene protegida a la branquia que está por debajo. Pero ocurre más o menos lo mismo. Miremos acá. Ingresa el agua con oxígeno disuelto, ingresa a la boca y después sale por el opérculo, ¿sí? Este agua sale y el oxígeno queda acá, retenido dentro de la branquia. Eso sería en cuanto a la respiración branquial. Bien. Julieta Navazotti, ¿estás por ahí? Juli. Sí. Juli, ¿seguís leyendo? Ya te pongo pantalla. Acá estamos. Sistema respiratorio pulmonar. Eh, En el resto de los vertebrados, el sistema respiratorio es pulmonar. Los pulmones son cavidades de paredes finas y húmedas rodeadas de capilares sanguíneos, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Sin embargo, la estructura de los mismos varía. Los reptiles, por ejemplo, tienen pulmones alargados con pliegues y en algunas serpientes solo se encuentra un pulmón. En cambio, los pulmones de los mamíferos están formados por alvéolos, ¿sí? Sí. Y delimitados por el diafragma. Los pulmones más disímiles son los de las aves, son pequeños y sin elasticidad y se conectan a una serie de sacos aéreos. Estos no intervienen en el intercambio gaseoso, pero almacenan aire y facilitan la obtención de oxígeno. Además, sirven para alivianar el peso del cuerpo y para disipar su calor. Los anfibios adultos, si bien presentan pulmones, complementan el intercambio gaseoso a través de la respiración cutánea. Bien, nos da un montón de información. A ver, vamos de a poco. Acá nos estaba contando que los reptiles como las serpientes tienen un solo pulmón. Julieta, para vos, ¿por qué puede ser esto? Em, ¿Me repetís la pregunta porque no escuché? ¿Por qué crees que en el caso de algunos reptiles como las serpientes hay un solo pulmón? Eh, Puede ser por cómo es, Como por cómo no es. sé. Por ahí va. Y porque las serpientes no son como así como los otros animales así grandes y tienen, no sé si tiene que ver eso. Tiene que ver, sí, por cómo es, por la forma de su cuerpo, ¿sí? Por el tamaño que ocupa el Eso. pulmón, ¿sí? Por eso también a veces algunos animales, en el caso de las hembras, tienen un solo ovario, ¿sí? Porque no le entra en el cuerpo, una cosa así. Bien. Sí. A ver, ¿quién más está por ahí? Mateo. Mateo, ¿me escuchás? ¿Qué, Mateo? Mateo Valcarcel. Sí, ¿qué pasó? Mateo, a ver, te voy a hacer una pregunta. De lo que leímos, ¿cómo son los pulmones de los mamíferos? ¿Tenés idea qué es el diafragma o para qué sirve? Para, por favor. Listo. Según lo que leímos, que el pulmón, el diafragma, creo que era el... No, no entendí mucho, la verdad. Bueno, los pulmones de los Me atrapaste. mamíferos se caracterizan por tener pequeñas bolsitas, están formados por pequeñas unidades llamados alvéolos. Estos alvéolos, Ah, sí, los alvéolos eran los que cuando pasaba el oxígeno, era como que por así decirlo, los alvéolos eran los que respiraban y así, bueno, todo lo que sabemos, se pasa el oxígeno por la sangre y todo eso. bien, pasa el oxígeno, o sea, Después los alvéolos creo que se dividían en más, era alveolito, una cosa así. no, esos son los bronquiolos, Ah, los bronquiolos. pero los bronquiolos son conductos que se van ramificando, terminan estos bronquiolitos, Sí. y cada una de estas ramificaciones termina en un alvéolo, que es una especie de bolsita
que es donde llega el aire. Y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, en los alvéolos. Por eso son sumamente importantes. Y los alvéolos, para poder intercambiar los gases, para que el oxígeno pase a la sangre y el dióxido de carbono, que es tóxico, pase al alvéolo para ser eliminado, necesita poder expandirse un poco, ¿sí? Por eso en la respiración ingresa el aire y se extienden los alvéolos. Esta función suele verse afectada en las personas fumadoras. Y para poder que ocurra esto, que se ensancha así toda nuestra caja torácica y se ensanchan los pulmones, hay un músculo que se llama diafragma. Y el diafragma es un músculo que en el ser humano está justo por debajo de los pulmones y lo que hace es subir y bajar permitiendo que los pulmones se extiendan y se contraigan. Y a ver, ¿a quién más puedo agarrar por ahí? Al otro Mateo. Mateo Sosa era, ¿no? Sí, estoy acá. Sosa, ¿tenés idea qué es la respiración cutánea? Eh, Creo que era la respiración de los anfibios adultos. ¿Por dónde? ¿Por dónde se realiza ese intercambio gaseoso? No me acuerdo. Por la piel. A través de la piel. Muy bien, a través de la piel. Sí, a través de la piel. Chicos, hay varios alumnos que están yendo de la clase. Yo después les paso ausentes si no me avisan por qué se fueron, ¿eh? Les aviso. A mí se me tildó el 5-9 y bueno, tengo que salir y volver a entrar. ¿Quién? Bruno. Ah, ok. Listo. Bien, ¿y qué otra pregunta? Profe, Sí. en mi caso por lo menos, Webex hace literalmente media hora que inició la clase, que estaba intentando meterme y me sacaba, me metía. Por eso es que yo estuve entrando y saliendo como 20 veces durante toda la reunión, porque ¿Quién me recién está ahora me hablando? metió y me anda bien el audio. ¿Quién me está hablando? Juan, Marco, Ah, ok. Listo. aviso eso de que, bueno, me perdí toda esta clase. Bueno, gracias por avisar. Después hay que avisarle a Vilma también. Primero a ella y después Ok. me pude unir. Claro, yo veo que están entrando y saliendo. Gino que se fue, ahí volvió. Bueno, les iba a decir. Ah, no encontraba esto. Espérenme que me perdí un poco. Les voy a compartir de vuelta. Ya me acordé dónde lo tengo. Volviendo a las aves. Miren las aves. ¿Ven esto chiquito que negro que está acá? Gris bien oscuro. Esos dos son los pulmones. Pero si se fijan, los pulmones tienen un montón de bolsitas que son los sacos aéreos. Estos sacos aéreos no intervienen en realidad en la respiración, sino que se llenan de aire. Entonces lo que hace es permitir alivianar el peso del ave y permitir que vuele con mayor facilidad. Y de acá teníamos que contestar unas preguntas antes de ir a la actividad final. ¿Cómo respiran los peces y los mamíferos acuáticos? Y lo va a contestar Joaquín. Joaquín, ¿estás por ahí? No contesta. María, Ahora estoy, ahí está. porque había un montón de ruido en mi casa. Están cerrando farmacias. Respiran por las branquias y por los... No me acuerdo el nombre. Lo tenés que tener escrito en la Los tiburones carpeta, generan... Joaquín. No hiciste- Bueno, no tengo la carpeta en mano. Ay, tenés que tener la carpeta a mano porque corregimos las actividades, Joaquín. Acuérdense que Bueno, cuando termina la clase yo digo quién me manda lo que corregimos, por eso tienen que tener la carpeta a mano. por ejemplo, agarro. Dale. ¿Quién quiere Si leer? querés lo puedo responder Sí, al profe. sí, dale.
Yo puse que los peces y algunos anfibios tienen un sistema respiratorio branquial, que las branquias son órganos externos que tienen forma de lámina y en los peces están cubiertos por el opérculo, y los mamíferos acuáticos, como las ballenas, a diferencia de los peces, no utilizan el oxígeno del agua, sino que deben extraerlo del agua a la superficie. ¿Y qué órganos tienen entonces, Guille, los mamíferos acuáticos? Eh, Como el resto de los mamíferos, como nosotros, que somos mamíferos. no entendí la pregunta. ¿Qué órganos tienen los mamíferos acuáticos para hacer el intercambio gaseoso? Branquias. No. Pulmones. No sé. Pulmones. Pulmones. Sí, pulmones, como el resto de los mamíferos, ¿sí? Guille, léela. También otra información. ¿Quién me habló? Espere. Está bien, yo me confundí. Ahí está. Nuria, ¿querés leer la 11? ¿La respuesta o la pregunta? Las dos. ¿Cuál era la? No tengo la que decía Dice cómo varía la cantidad de agua excretada. Sí, cómo varían los peces de agua dulce y los de agua salada. Sí, yo puse, te leo mi respuesta. Dale. No sé si está bien. La cantidad de agua excretada entre los peces marinos y los de agua dulce es diferente. Los peces de agua dulce ganan agua por osmosis y a través de las branquias absorben la sal. Estos peces no beben casi agua. Te paro un segundo, Nuria, discúlpame. Quería aclarar osmosis. ¿Qué es osmosis? Osmosis es cuando el agua las moléculas de agua van del lugar más concentrado a donde están menos concentrados. Y osmosis es parecido a la difusión, porque la difusión es cuando las moléculas van de donde están más concentradas a donde están menos concentradas, pero la diferencia es que en osmosis los que se mueven son moléculas de agua y atraviesan una membrana, ¿sí? Esta membrana puede ser la membrana celular o alguna pared de algún órgano, pero eso quiere decir. Noté que esa membrana era semipermeable, que lo que permitía el paso son poros diminutos. Exacto. Esta membrana tiene que tener pequeños poros para que el agua pase por ellos. Muy bien, Delfín. Nuria, seguí leyendo entonces, dale. Perdón que te interrumpí. No importa. Y a través de las branquias absorben la sal. Estos peces no beben casi agua y los riñones reabsorben las sales, pero el agua, no, igual creo que acá lo puse mal, pero como que absorben parte del agua, no todo el agua completa. Y puse que además su orina es diluida y abundante. Bien, a ver, pensemos esto. Estamos hablando de peces de agua salada, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los seres vivos tienen una característica y que se llama homeostasis, que es la capacidad de regular o que haya un equilibrio entre el medio interno y el externo? Si están en agua salada, afuera va a haber muchas sales y adentro de su cuerpo no va a haber tanto, y las sales son perjudiciales para el organismo. Entonces estas sales tienen que ser eliminadas. Y otra cosa es que dentro del cuerpo tiene poca agua, por eso orina poco, porque tiene que tratar de eliminar la menos cantidad de agua posible, porque si no esa sal, si elimina agua, la sal queda concentrada, queda más sal que agua. Entonces, para que haya también agua dentro de su cuerpo, trata de eliminar la orina, pero con pequeñas cantidades de agua. ¿Se entiende esto? Y esa orina es muy, muy concentrada. Orina muy poco, pero cuando lo hace, libera grandes cantidades de sales. A ver, Pilar, ¿estás por ahí? Y acá. Pilar, ¿qué pasa con los peces de agua dulce? El de agua dulce no es el que El que yo estaba leyendo. Entonces expliqué al revés. Sí. A ver, bueno, expliqué al revés. Lee de vuelta agua dulce, Nuria. No, hagamos así. Pilar, lee agua salada. En los peces de agua salada puse que pierden agua por ósmosis y excretan sales por las branquias.
ingieren gran cantidad de agua salada por la boca y reabsorben casi toda el agua en sus riñones y que también la orina excretada es pequeña y concentrada. Bien, entonces tratan de conservar la mayor cantidad de moléculas de agua que pueda, pero eliminar grandes cantidades de sales. Nuria, volvemos con agua dulce. Los peces de agua dulce ganan en este caso gran cantidad de agua por la osmosis y a través de las branquias absorben la sal. Estos peces no beben casi agua y son los riñones quienes reabsorben la sal, pero y muy poquita agua. Y bueno, y después puse que la orina era diluida y abundante. Claro, acá orinan mucho, ¿sí? Eliminando grandes cantidades de agua y también eliminando ¿Pero no de sales. sal? Sí, pero más diluida. O sea, elimina sal, pero en menor cantidad que los de agua salada. Porque los de agua dulce no tienen este problema de que cuando incorporan el agua, este agua tiene muchas sales. Por lo general el agua dulce tiene poca cantidad de sal. Entonces no tienen el problema de los peces de agua salada. Pueden orinar mucho más y su orina es más diluida. Y pueden consumir mucho agua porque este agua no tiene sales. En cambio el de agua salada no consume tanta cantidad de agua. Bien. Emma. Emma, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, te voy a compartir algo para todos. Vamos con la actividad final. Esto se los mandé, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que no. No. No, profe. Tarea, pero... ¿Esto no se los mandé de tarea? La tarea eran las preguntas de No. Bueno, que hiciste recién. bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer estos 2 puntos como para cerrar de actividad final antes de que termine la clase. Vamos a hacerlos entre todos. Emma, ¿querés leer? Sí, que leo las actividades. Sí, porfa. Determinen si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Después justifiquen las falsas de manera desarrollada. A. La digestión simple es aquella en la que la comida pasa una sola vez por el tubo digestivo. B. Todos los invertebrados Hasta ahí, presentan Emma. un sistema circulatorio abierto. Bueno. Vamos a tratar de buscar información, ¿sí? Si la digestión simple es la que la comida pasa una sola vez por el tubo digestivo. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ir a la parte de digestión. ¿Puede ser que eso era en el sistema circulatorio de los vertebrados? Porque creo que en los invertebrados se clasificaba según si el tubo digestivo estaba completo o incompleto Sí, y también según cómo era la digestión, si era extracelular, intracelular y así. sí, exactamente. Si nosotros miramos acá, cuando hablamos del sistema digestivo, nos dice que puede ser un tubo digestivo completo, que tiene orificio de entrada, boca, y tiene ano, orificio de salida, o incompleto, que es que tiene un solo orificio. O si hace la digestión dentro de las células, que se llama intracelular, o dentro de un tubo digestivo, que se llama extracelular. Muy bien. Y si vamos a circulatorio, ¿qué es completo o incompleto? ¿Qué es simple, quiero decir, perdón? Cuando pasa por el corazón. Simple cuando, no era cuando pasaba una sola vez por el corazón. Muy bien, exactamente. Simple es cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón. Perdón que los voy y vuelvo y los mareo. Entonces, vamos a tomar apunte. Ponemos de título actividad final, ¿sí? No vamos a copiar las consignas, pero sí vamos a poner actividad final 1A falso. Y dijimos que es falso porque la digestión se clasifica
Anótenlo, chicos. Si alguien se atrasa, me avisa porque esto se manda hoy por mail. Es falso porque la digestión se clasifica en intracelular y extracelular. ¿Cómo, profe? ¿Podrás repetir, profe? Que la digestión se clasifica en intracelular y extracelular. Podemos hablar de circulación simple. Que es cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón. Profe, ¿esto ya es el punto B o el A? Estamos en el A. Ah, ok. Lo estamos armando con las justificaciones que ustedes propongan. Si alguien quiere decir otra cosa, lo vamos armando. ¿Terminaron de copiar? Bueno, vamos a... Perdón que te lo pido otra vez. ¿Lo podrás repetir otra vez? Porque justo vino mi hermano a pedirme una cosa y bueno. Dijimos que la digestión, no sé si la primera parte llegaste. La digestión se clasifica en intracelular y extracelular y la circulación es simple ya que la sangre pasa una sola vez por el corazón. Ah, ok. Gracias. La B dice, todos los invertebrados presentan un sistema circulatorio abierto. Vamos a ver. Falso. Creo que es falso Falso. porque los más sencillos no poseen un sistema circulatorio. Claro, lo tienen cerrado. Miren, O por ejemplo, la lombriz tenía un sistema circulatorio cerrado. Los poríferos, por ejemplo, es como que es por difusión. exacto. En los invertebrados más simples era por difusión, ¿sí? Después había algunos gusanos, pero no en el caso de la lombriz, que la hemolinfa se movía por el cuerpo. ¿Se acuerdan que la hemolinfa era como una sangre falsa, una pseudo sangre? Y se movía por contracciones musculares. Después había circulación abierta, que la sangre salía de los vasos, y circulación cerrada, pero en algunos muy pocos. ¿Sí? Entonces, ¿todos los invertebrados presentan sistema circulatorio abierto? Falso. Profe, ¿cómo se llamaba cuando no tienen el sistema circulatorio diferenciado? ¿Se dice cuando bombea? Sí. O de difusión. No, si hablamos de bombear, es como que hay por lo general es el corazón que se considera un órgano que es como una bomba porque bombea sangre. Pero la mayoría de los invertebrados no tienen un corazón, no tienen un sistema circulatorio completo. Ocurre por difusión. Entonces el oxígeno va de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. El dióxido de carbono lo mismo. Los nutrientes, los desechos, ¿sí? Es por difusión. Por difusión, por contracciones musculares que permiten que la sangre o hemolinfa circule por el cuerpo, llevando los nutrientes. Y también hay algunos que tienen un sistema circulatorio cerrado. Bien, ¿estamos o espero? Bueno, la C. ¿La respiración celular es el proceso inverso a la fotosíntesis? Verdadero. O sea, en ciertos sentidos sí, porque la fotosíntesis es como que, como producto final, entre otras cosas, tiene glucosa y la respiración celular como la rompe, por así decirlo.
Sí, en cierto modo se puede decir que es verdadero, porque por ejemplo acá vemos la fotosíntesis. A partir de dióxido de carbono y agua, ¿sí?, se forma una molécula más grande que es la glucosa. Y en la respiración celular ocurre lo contrario. La molécula de glucosa se rompe en moléculas más chiquitas de agua y de dióxido de carbono. Entonces sí, podríamos decir que es verdadera. Si alguien encuentra alguna justificación para decir que es falsa, digan, todo es válido. Uy, por último, protistas, nos fuimos bien para atrás. Todos los protistas son organismos unicelulares y heterótrofos. Antes de decirme verdadero y falso, ¿quién se acuerda qué organismos están dentro del reino protistas? ¿Las bacterias? Las bacterias no, están en Monera. Los protozoos y las algas. ¿Algas? Muy bien, algas y protozoos. Algas y protozoos. ¿Todos los protistas son unicelulares y heterótrofos? Creo que sí, son unicelulares, pero lo de heterótrofo se puede hablar. Las algas son autótrofas. Porque Bien. Ay, ¿quién dijo las algas son autótrofas? eso iba a Yo, decir. Mateo Sosa. Mateo, bien. Bien, ahí ya tenemos una excepción. Las algas son autótrofas, ¿sí? Y además no son pluricelulares también. hay Pueden las ser dos. pluricelulares. Hay las dos, exactamente. Cuando hablamos de protistas, como estos que vemos acá, de los protozoos sí son todos unicelulares y son todos heterótrofos. Pero las algas son todas autótrofas y pueden ser unicelulares o pluricelulares. O sea que es falso, ¿no? O sea que es falso. Sí, es falso. Porque las algas son autótrofas y pueden ser uni o pluricelulares. Bien, y hacemos el punto 2. No, ya no llegamos. No los voy a torturar. Lo que sí voy a hacer es, antes de terminar la clase, les escribo en el chat quiénes son los que tienen que mandar las actividades. Incluida esta actividad final que hicimos hoy. Ahí va. Sprenger Abril, Turano Delfina, Valcarcel Mateo, Bici Nicolás, Wolf Patricio, Sec Facundo. ¿Sí? Para la clase que viene no hay tarea. No hay tarea. ¿Alguna pregunta? Profe, María. Sí, María. ¿Te puedo enviar esta tarea también o subo nada más con el trabajo anterior? ¿Viste que el trabajo que te mandé de la semana pasada? Sí. Estuvo incompleto. Acá. ¿Lo subo reenviándote ese o puedo hacer este también? Dale, mándame los dos, este y el anterior. Ok, dale. Buenísimo. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Quién? Delfina. Sí. Que te lo tenemos que mandar sí o sí en un Word o te puedo pasar foto de la hoja. Puede ser foto. Sí. Ah, ok. Puede ser foto. Okay. Y después, con Gina ya hablé. ¿Tomás Santos está por ahí? ¿O se fue? Sí, acá estoy. Tomás, ¿viste que Sí, acá estoy. ¿Me querés mandar este trabajo? Que no me mandaste el de la clase pasada. Que hicimos recién. Sí, lo que corregimos hoy. Y este punto 1. Bueno, Sí. Dale. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene entonces. Chau, chau. Dale, chao. Chao. Chao.